comienzo oficialmente ahora al programa de Caminemos Juntos por hoy. Voy a invitar a Cristóbal Cerón que pase. Ya muchos lo conocen, o aquellos que lo conocen, es pastor, director del set, ¿sí? Así como lo ven, es un pibe. Así que él nos va a estar dirigiendo los estudios bíblicos, ¿verdad? Sobre la iglesia, Efesios. Así que todo tuyo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Es una bendición. Lo traje especialmente para darle gracias a mis hermanos de Salta, que me regalaron este estuche el año pasado y ha sido de gran bendición. Hasta el día de hoy lo tengo guardado y va conmigo para todos lados y soy la envidia del lugar. Está la colación. Es una bendición y un privilegio, hermanos, poder compartir la palabra estas mañanas con ustedes y partir el día pensando en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para el bien nuestro, de la iglesia, de su iglesia. Les voy a pedir que esta mañana estemos abriendo el libro de Efesios. Esta mañana, el viernes y el sábado, vamos a estar profundizando en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Efesios. Hoy día vamos a estar considerando el nacimiento de la iglesia, mañana el propósito de la iglesia, el sábado la vida de la iglesia. El objetivo de haber establecido este tema, la iglesia, en Caminemos Juntos, es porque si queremos multiplicar iglesias y revitalizar iglesias, plantar iglesias, no queremos dar por sentado que todos estamos comprendiendo, disfrutando, recordando lo que Dios ha dicho de su iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser iglesia? ¿Y por qué tenemos que plantar iglesias? Entonces nuestro deseo es no asumir que ya estamos disfrutando todo lo que Dios ha esperado de nosotros como pueblo. Y por lo tanto, al no asumir, vamos a hacer algo que a Pablo siempre le gustaba que su gente hiciera: recordar, disfrutar las antiguas verdades. Y mi deseo es que por el Espíritu Santo esas antiguas verdades florezcan en nuestro corazón, trayéndonos vitalidad, alegría, emoción, anhelos, gracias a lo que Él estará trayendo a nuestros mentes. Ese es nuestro anhelo, esa es mi oración. Y quisiera pedirles que pudiéramos partir orando esta mañana antes de abrir su palabra en Efesios capítulo 2. Amado Señor, tú sabes cuánto te necesitamos esta mañana. En días donde la palabra iglesia pareciera estar tan menospreciada, necesitamos volver a recordar cuál es tu plan para nosotros. ¿Qué piensas de nosotros? Especialmente cuando hemos escuchado lo que la sociedad piensa de nosotros. Amado Padre, recuérdanos lo que tú piensas de nosotros, para que cuando en el resto del programa, Señor, podamos considerar plantaciones de iglesias. Señor, sepamos por qué lo estamos haciendo. Lo hagamos con alegría. Abre nuestro corazón esta mañana a tu palabra. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de iglesia en la sociedad hoy día, sentimos muchas veces que es como un garabato, una mala palabra, una palabrota.
con el Centro de Estudios Pastorales que me toca dirigir, fuimos la semana pasada a hacer misiones al campo universitario en Santiago Centro. Y cuando algunas personas, no a todas, cuando algunos escuchaban que éramos de la iglesia, pareciera que estuviéramos ofendiendo simplemente por decir la palabra que empieza con I, acá en Chile. Mala reputación de la Iglesia Católica, terrible decepción, las cifras han decaído profundamente en Chile. Y también el mundo evangélico, no es que se escape de esa crítica. El año pasado fueron fuertemente criticados acá en Chile el mundo evangélico por mal manejo de recursos financieros. Abusos sexuales, abusos de poder y finanzas, todo eso ha hecho que la iglesia, por lo menos en Chile, no sé si en el resto de Sudamérica, tenga un mal sabor. Y es por eso que vamos a estar pensando cómo Dios quiere volver a animarnos con su palabra para que nosotros recordemos lo que Él piensa de la iglesia y empecemos a recordar que no hay nada de lo cual avergonzarnos al recordar cómo Él nos hizo y para qué nos hizo. Y volvamos a tener esa valentía amorosa del pueblo cristiano que no confía en poderes humanos, sino en el poder del Espíritu Santo para hacer y hacer lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos. Esta mañana entonces vamos a estar preguntándonos qué aprendemos del nacimiento de la iglesia, de nuestro nacimiento. Y vamos a decir dos cosas. En primera instancia, nacimos de una gran obra de reconciliación. En segundo lugar, nacimos con una nueva y hermosa identidad. Dos cosas esta mañana, entonces, de lo que aprendemos de nuestro nacimiento. En primera instancia, nacimos de una gran obra de reconciliación. En segundo lugar, nacimos con una nueva identidad. Y esa gran obra de reconciliación está descrita maravillosa en el capítulo 2 de Efesios, del 11 al 22. Me gustaría que por favor alguien pudiera levantarse en su asiento, pescar la Biblia y leer para nosotros con voz fuerte y clara, quizás con un acento, ¿por qué no? A ver, boliviano. ¿Por qué no? Alguien boliviano puede ponerse de pie y leer para nosotros Efesios 2, del 11 al 22. Por favor, muchas gracias. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estabais cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Es una maravilla, Efesios. Yo les quiero pedir, si pueden, en algún momento de Caminemos Juntos, arránquense con Efesios y de principio a fin, léanlo de corrido. Por favor, les pido. Van a durar como 30 minutos la lectura, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Léanlo simplemente y acompáñennos a estos estudios matinales para que Dios vaya impregnando esta realidad de nuestro corazón.
¿Qué aprendemos del nacimiento de la iglesia? Entonces, pues, en primer lugar, nacimos de una gran obra de reconciliación, ¿lo vieron? Pablo quiere que su iglesia recuerde. Mira el verso 11. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento. Y quiere que recuerden el estado original en el cual nos encontrábamos, una separación racial y una separación espiritual. La separación racial está en el verso 11. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. La circuncisión se había transformado en una marca de diferencia, de separación. Dios le había dado la ley al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones. El pueblo de Israel ocupó esa ley para separarse de las naciones que no eran como ellos, tan santos, tan circuncidados, y por lo tanto inventaron esta palabrota para describir a los que no eran como ellos, los incircuncisos. Incircuncisos, gentiles no son bienvenidos. Separación racial, pero también una separación espiritual. Mira el verso 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces los gentiles estaban separados tanto del pueblo de Dios por una separación racial inventada por ellos y una separación espiritual producto de su propio pecado con Dios. Y así parte Pablo recordándole a los gentiles. Pero mira, Pablo no se queda solamente en la separación, sino que también les muestra cómo Cristo venció ambas separaciones en el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Si acaso no es una maravilla? El Evangelio de la gracia de Jesucristo, derramando su sangre en la cruz, Dios nos acercó. Y Dios nos acercó eliminando ambas barreras, la racial y la espiritual. Mira la racial en el verso 14 y 15. Porque Dios es nuestra paz. De los dos pueblos, razas, ¿cierto? Naciones, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El muro que los judíos habían establecido como de separación entre judíos y gentiles. El sacrificio de Cristo lo derribó. Verso 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Anuló la ley. ¿Qué significa eso? La dejó de lado. Le dijo al mundo entero, la ley de Dios ya no importa, muchachos, vengan nomás, reconcíliense con los judíos. No. Jesús cumplió la ley perfectamente. Esa ley que Dios demandaba del pueblo judío y que nunca pudo cumplir, y a pesar de no haberla podido cumplir, la usaron como una herramienta para separación. Jesucristo la cumplió. Satisfizo el deseo de justicia, de santidad, de integridad del Padre, lo que el Padre demandaba de su pueblo. Jesús lo llenó. Y por lo tanto el judío, cuando quiso seguir separándose de los gentiles mediante la ley, no tuvo nada más que encontrar, porque la ley ya había sido satisfecha por el Padre. Ya no hay otra herramienta de separación porque Cristo la cumplió. Y en vez de Cristo separarse de los gentiles, en vez de reaccionar como los judíos siempre habían reaccionado, Él que la cumplió, en vez de separarse, vino, nos invitó y nos entregó su capacidad de cumplir la ley, su perfección ante los ojos del Padre. Él me la regaló. Fue hospitalario.
En vez de llamarme incircunciso, Él se hizo un incircunciso regalándome su calidad de circunciso y perfecto ante el ojo del Padre. Entonces el judío y cualquier persona que quiera inventar algo, alguna razón para separarse por algún tipo de mérito con otro, ya no tiene dónde agarrarse, porque Jesús ya lo satisfizo, ya lo eliminó, derribó la muralla que habíamos establecido entre nosotros por nuestros méritos. Amén. Dime si acaso no es una maravilla. Cristo eliminó cualquier división de meritocracia entre nosotros. Y no solamente esa, sino también la separación espiritual, que está en el verso 15 y 16. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos. Porque no solamente los gentiles estaban separados, los judíos también. A ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Cristo nos reconcilia mediante su muerte entre nosotros y con Dios. Y podría haberse quedado ahí en el escenario. Sin embargo, Él termina su obra cuando proclama la paz. La anuncia, se transforma en el mensajero de la paz. Versos 17 y 18. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¡Qué maravilla nuestro Dios! Él inició el plan. Él vino a pagar el precio por nuestro pecado. Él resucitó a su Hijo. Y él es el proclamador, el primer evangelista, el primer reconciliador. Él mismo, el autor, el consumador de nuestra fe. Y en el verso 18, pues por medio de Él, de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. En ese caso, ¿no es maravillosa la obra de Cristo en la cruz por nosotros? Dime si acaso no es bueno recordar esta mañana la importancia de recordar. Importancia de recordar, porque no sé si te pasa a ti, a mí sí, que muchas veces cuando llego a una conferencia o escucho a alguien predicando, lo primero que viene de mí es, esto ya me lo sé. ¿Te ha pasado? Ya lo escuché. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Sí, y no sé por qué pasa, pero especialmente entre los líderes cristianos nos cuesta reconocer la gracia del otro. Ser bendecido con lo que Dios le ha dado. Entonces es aún más difícil disfrutar lo que Dios tiene para darnos mediante la boca del otro. Pero Pablo acá nos está llamando a recordar. Independientemente de tu estado espiritual esta mañana. Porque mira por ejemplo el capítulo 1 de Efesios, verso 15. Pablo, ¿a quién le está recordando estas cosas? Uno podría imaginarse, bueno, los gentiles son unos pobres pecadores, los efesios son unos pobres pecadores paganos. Sin embargo, mira el verso 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes. Pablo no está hablando a gente inmadura. Efesios es una iglesia madura, pero que necesita recordar igual. La importancia de recordar. Hay un autor que dice que en los avivamientos ocurre generalmente lo siguiente. La primera generación de cristianos que generaron un avivamiento por la gracia de Dios es la que descubrió la antigua verdad de Cristo, la disfrutó y por eso la declaró. Pero generalmente los avivamientos van decayendo porque la segunda generación asume eso que ellos disfrutaban. Y la tercera generación entonces ya pierde ese evangelio que fue disfrutado, asumido y terceramente olvidado. No nos podemos dar el lujo de asumir nuestra fe. Tenemos que recordar una y otra vez, como dice el apóstol, recordar de dónde Dios nos sacó el día de nuestro nacimiento para poder volver a disfrutar la perla de gran precio.
Y recordamos por dos objetivos. En primera instancia, recordamos para no separarnos. Recordamos para no separarnos. ¿Por qué digo esto? Porque si te das cuenta, a medida que vamos conociendo más a Cristo, hay cosas que le vamos añadiendo a Cristo en nuestra propia identidad. Cristo más nuestra teología preferida. Y separamos a aquellos que no son como nosotros. Muro de enemistad. Cristo más mi entendimiento del anglicanismo. Y separo, muro de enemistad, con el que no lo comparte. Cristo más mi entendimiento del Espíritu Santo y sus dones carismáticos. Muro de enemistad con aquellos que no son como yo. Necesitamos recordar para no separarnos. Amén. Nuestra unión está en Cristo, Amén. en su obra en la cruz. Cristo y solo Cristo es nuestra paz. Amén. Eso es lo que dice el texto. Entonces, si tú estás sintiéndote muy solo últimamente, que nadie piensa como tú, que tú eres el único correcto en esta vida, no. No. Probablemente necesitas recordar. Probablemente necesitas recordar. Cristo es nuestra paz. En segundo lugar, recordamos para reconciliarnos. ¿Qué sentido? Que la cruz nos recuerda dos cosas en nuestras relaciones interpersonales. Que soy mucho peor de lo que imagino, porque Cristo tuvo que morir por mí para rescatarme. Y por lo tanto, no me sorprende tanto que yo pueda llegar a pecar contra otro. Soy peor de lo que imagino. Pero la cruz también me recuerda que soy mucho más amado de lo que imagino. Porque Cristo quiso morir por mí. Y si soy amado, quiere decir que puedo tener la seguridad de pedir perdón. De bajar la guardia, no hay nada en juego. Mi identidad no está en juego, soy amado, soy hijo. Gracias, Señor. Puedo ofender, no es que quiera ofender, pero probablemente yo voy a ser un agente de conflicto muchas veces. Y Cristo por eso tuvo que morir por mí. Pero cuando eso ocurra, la cruz me recuerda que soy tan amado que puedo pedir perdón sin que se me mueva el piso de mi seguridad. La cruz es nuestro lugar de recuerdo para reconciliación. Lo que viene a continuación, el apóstol Pablo va a describir nuestra nueva identidad. No tenemos tiempo para revisarlo, pero del verso 19 al 22, Pablo dice tres cosas grandes. Nuestra nueva identidad es la de una familia santa. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el verso 20, fundada en Cristo y el Evangelio apostólico, ¿lo vieron? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Y tercera característica de esta iglesia es que es una iglesia que crece en el Espíritu Santo. Verso 21, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Partimos muy lejos de Dios, terminamos siendo el hogar de Dios, la morada de Dios por su Espíritu. Es una maravilla, somos familia en Cristo, llenos del Espíritu. Esa es nuestra nueva identidad. Esa es la identidad de la iglesia de Cristo. Me acuerdo cuando chico encontré un álbum de fotos que tenía mis fotos de guagua, recién nacido. Y de pronto encontré en un lugar, no sé si sus mamás hicieron esto o no, pero la mía sí. Pelo.
Se guardaba pelo, sí. Le vendría bien. Lo primero que me recordó es que alguna vez tuve pelo, pero lo que me trajo a la memoria era que esa foto, esos pelos, me hacía sentir amado, seguro y parte de una familia. Ahí estaba mi identidad. Y lo que está haciendo el apóstol en Efesios 2, del 11 al 22, es decirnos, somos amados, estamos seguros, somos parte de una familia. Y no al mostrarnos un poco de pelo, sino al mostrarnos la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí está nuestra identidad. Ahí está nuestro punto en común. Y esperamos que en este Caminemos Juntos podamos recordar eso, abrazar eso, a medida que estamos pensando en misión y plantación. Amén. Oramos juntos, ¿les parece? Oh Señor, te necesitamos, pero también te glorificamos esta mañana. Tu palabra, Señor, es hermosa. La obra de Cristo en la cruz, nuestro fundamento. De salvación y de reconciliación. Ayúdanos estos días juntos a valorar estar juntos. Escudriña nuestros corazones. Evalúa nuestras actitudes divisionistas, conflictivas, ermitañas, que ofenden, que olvidan lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Permite que este tiempo juntos sea un tiempo de recordar tu obra gloriosa de reconciliación, para que así podamos disfrutar lo que tú hiciste por nosotros, dándonos una nueva identidad. Queremos descansar en ti, disfrutar en ti, no darlo por sentado. Obra, Señor, por tu Espíritu Santo este tiempo juntos con nosotros. Tu nombre oramos. Amén.